Todos aquellos que hacemos vida en el mundo de proyectos sabemos lo importante, lo estratégico que es el tema de estimación de costos y contratos. Sin contratos, pues no podría haber ese nivel de esfuerzo, vale la redundancia, contratado para construir los proyectos. De allí su importancia. Y obviamente todo contrato pues está asociado a una estimación de costos. Si tú estás interesado en profundizar, en ampliar, en conocer temas relativos al proceso de estimación de costos y contratos, específicamente dentro del mundo de proyectos, pues te invito a que veas este video en una entrevista interesante con el ingeniero Carlos Parra, especialista precisamente en el área de estimación de costos y en el área de contratos. Una vez que veas el video, si te gusta el video, me ayudarías mucho dándole un like. Y si no te gusta, pues dejas tus interesantes comentarios a fin de ir mejorando los videos en las entregas sucesivas de tu canal JF Profesor. Bueno, sin más preámbulo, vámonos al video con la entrevista al ingeniero Carlos Parra, un entrevistado de lujo. En esta oportunidad, siguiendo con la saga de las entrevistas a personas de alta gama en temas relativos al mundo de proyectos, pues tenemos un invitado de lujo. Vamos a darle la oportunidad a que él se nos presente personalmente. Entonces le cedo la palabra a nuestro invitado del día de hoy. Estimados amigos y colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? No sé si decir buenos días y buenas tardes a aquellos que nos están viendo allá en la península ibérica, donde tú estás, José. Bueno, mi nombre es Carlos Parra Urdaneta. Yo creo que muchos de los que nos están viendo y escuchando me conocen. Yo soy de Venezuela, de la ciudad de Maracaibo, y actualmente estoy radicado aquí en la ciudad de Santiago de Chile. Ya tengo aproximadamente 4 años. Yo soy ingeniero civil, egresado de la muy querida y la muy ilustre Universidad del Zulia, Facultad de Ingeniería, la Escuela de Ingeniería Civil, obviamente. Tengo un poco más de 25 años de ejercicio profesional continuo, o sea, ininterrumpido. Y aquí estamos, pues, desde Santiago de Chile y para toda Latinoamérica, apoyando pues a las empresas, a las organizaciones de ingeniería y construcción, específicamente pues en esa especialidad que yo tengo, que tiene que ver con los costos y los contratos en el área de la construcción. Gracias, José, y bueno, por esta oportunidad que tú me estás dando para dirigirme a la comunidad internacional. Yo también te conozco, obviamente, tú eres también venezolano y bueno, así es. Hemos laborado, hemos tenido pues, o hemos estado involucrados en proyectos multidisciplinarios, principalmente, repito, cuando estuvimos los años allá en Venezuela, en el área de petróleo y gas. Así es. Gracias, José, por esta oportunidad. Gracias a ti, Carlos, por aceptar esta entrevista. Tú sabes que el tema de, siempre es muy importante, el tema de costos, el tema de contratos. Yo lo llamo que para mí, el tema de costos, el tema de contratos, pues vamos a decir, es la norma, es la regla a seguir, es nuestra constitución. Sin contratos y sin costos, pues no hay proyecto. Pero continuemos. Carlos, siguiendo el formato de este tipo de conversación o este tipo de entrevista, como se quiera llamar, siempre les hago una siguiente pregunta a mis invitados y les digo que en ese transcurrir del tiempo, tú estás hablando ya cerca de 28 años de experiencia, más o menos, vamos a decir que somos del mismo round, tengo casi ese mismo tiempo de experiencia, pues a uno a lo largo de esa vida profesional se le van presentando retos, se le van presentando dificultades, se le van presentando oportunidades, pero quiero específicamente que nos hable en
vamos a decir, en ese bagaje que tienes tú en ese mundo de proyectos, específicamente en el área de costos y en el tema de contratos, algunas dificultades, cómo fueron tus inicios, cómo fueron tus primeros retos, qué te conseguiste. Entonces, cuéntanos, Carlos. Bueno, dijiste 28 años, debo corregir. Yo dije un poco más de 25. El tema es que yo antes de graduarme ya yo estaba, por ejemplo, en labores como asistente de ingeniero, pero siempre con esa curiosidad, eso de estar preguntando y preguntando, y a veces que me ponía un poco fastidioso porque yo todo lo preguntaba. Y todavía pregunto, con estas canas que ustedes están viendo, yo todavía soy preguntón, y eso es bueno. Inclusive para hacer preguntas hay que ser muy inteligente, muy sabio. No es que yo sea el papá, el padre de la sabiduría, no, pero hay que saber hacer preguntas y aprovechar esas respuestas. Mira, hablaste de dificultades y retos, por supuesto. Si comenzamos con las dificultades, todos sabemos que la vida está llena de dificultades. ¿Okay? Desde que uno es muy chico, desde que uno es muy niño, comenzó a estudiar en la escuela, en la educación secundaria, en la universidad, etc. Y mira, yo comencé a trabajar como ingeniero inspector, principalmente en obras de vialidad. Yo me gradué como ingeniero civil, pero en la mención de vialidad, pero quizás fue lo que hice al principio, pero después fue un trabajo más que todo diversificado. Y cuando yo comencé a trabajar como inspector, una de las cosas que yo le exigía a los superiores es que me facilitaran el contrato. Eso fue una de las cosas que nos enseñaron en las últimas materias del ciclo profesional. Y a mí me negaban el contrato. ¿Por qué? Porque, bueno, para uno quizás, y te estoy hablando más o menos como el año 95, 96, que como que no hacía falta, no, sí hace falta. ¿Okay? Porque para uno trabajar como ingeniero inspector, no voy a dar una clase ni voy a leccionar a lo que son inspectores, como se dice aquí en Chile, los ITO, inspector técnico de obras. Una de las cosas que uno tiene que aprenderse y aprenderlo y saberlo más que todo el mundo es el documento contractual. Porque no es solamente unos alcances, unos requisitos, unas especificaciones técnicas, o tú vas a supervisar simplemente con un presupuesto y con unos análisis de precios unitarios o con un diagrama de Gantt o cronograma, ¿ok? No, uno tiene que conocer los detalles de lo que es el texto contractual, que en pocas palabras ahí están concentradas textualmente, obviamente, todo lo que tiene que ver con las corresponsabilidades entre lo que es el ente contratante y el contratista, por eso se dice mandante. ¿Okay? Y esas fueron una de las dificultades que yo tuve al inicio, porque a veces me lo negaban o a veces me decían, no, tú no tienes tiempo para eso, porque tú no eres el gerente de construcción. Eso es, Carlos, disculpa sí, normalmente yo te entiendo lo que tú dices. A veces uno, no, pero es que tú no trabajas en contratos. A veces habría la creencia que el único que tenía que leer el contrato era la gente de contrato, y eso no necesariamente es cierto, por lo que tú estás citando. Adelante, Carlos. Yo les digo a veces a mis estudiantes, mira, hay buenos enemigos y malos enemigos. Y con esto que voy a hablar, tú me estás comprometiendo, José, porque la gente que son amigos virtuales, aquellos que nunca nos hemos tomado un café de frente y conversado amenamente, me van a conocer. Porque los buenos enemigos son aquellos que no están de acuerdo con uno, pero que no te desean la muerte. Así se los digo abiertamente. Yo estoy asumiendo que estamos ahorita conversando como si tú y yo estuviéramos en la calle, un café, conversando amenamente como sinceros amigos. Y por supuesto, esas son cosas indeseables, pero son situaciones que yo tuve que enfrentar. Tuve muy buenos jefes que sí, por supuesto, me daban la oportunidad, aperturaban el tiempo para que yo me leyera el contrato. Ellos me autorizaban que yo tomara el contrato y me lo llevara para mi casa un fin de semana. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú eres ingeniero inspector y tú perteneces a ese grupo de profesionales que están subordinados a un administrador del contrato, tú eres un colaborador tanto del mandante, del contratante, como del contratista.
Y ahí es lo que en estos tiempos que yo tomo esos temas y los doy en mis capacitaciones, eso se torna un trabajo colaborativo. Esa es la raíz, esa es la esencia, por ejemplo, de un contrato colaborativo, donde está muy lejos. Quizás estoy hablando en teoría, pero ya hay algunos colegas que están tomando esa responsabilidad del trabajo colaborativo contrario a lo que son los contratos adversariales, donde el mandante ve al contratista como incumplidor y el contratista ve al mandante como abusivo. Entonces, esas hostilidades, la verdad que yo las pasé, fueron algunas situaciones desagradables, otras no, pero entre lo agradable o entre lo aceptable y lo desagradable, eso a mí me resultó una gran enseñanza, me ayudó muchísimo a madurar, no solamente como persona, también como profesional. Y esas son unas cosas, señores, que yo se las comunico a mis estudiantes y a las nuevas generaciones. Desafíos. Mira, creo que el primer gran desafío que yo tuve como estimador de costos fue en una gran empresa minera en mi país, donde mis superiores querían que yo estuviera en la comisión de licitaciones, pero no como principal, porque es cierto, uno puede estar como principal porque tú eres estimador de costos, eso es como que si tú te pagaras y te dieras el vuelto, tú vas a estar como suplente. Pero caso curioso, yo era suplente, pero automáticamente me daban como que voz y voto, cosa contraria, ¿no? Porque cuando yo revisaba algunas ofertas, yo decía, mira, esta revisión que yo estoy haciendo de todas estas ofertas, aquí me late que este proceso hay que suspenderlo o hay que declararlo desierto. Eso es una bomba. ¿Por qué? Pues, ¿cómo es posible que Carlos Parra, siendo estimador de costos y siendo suplente, esté diciendo eso? Y te digo, en más de una oportunidad, no es que hacía lo que yo decía, no, porque eso suena un poco arrogante, pero yo demostraba, claro, ok, las cosas como tienen que ser, yo las consultaba con mi jefe, que casualmente era el principal en el área técnica y costaba muchísimo llegar a un consentimiento general, pero así, con esas cosas negativas, también habían cosas positivas. En pocas palabras, y hay una cosa que como estimador de costos y como administrador de contratos, porque tengo afortunadamente esa dualidad en cuanto a especialidad, uno tiene que velar por cada dólar que, por ejemplo, el mandante esté invirtiendo en un contrato, y el contratista también tiene que velar por cada dólar que está invirtiendo, pues, al ser ejecutor. Entonces, para no echarte el cuento tan largo, esas fueron situaciones que me ayudaron. Fueron, como te digo, a veces me quitaba el sueño porque tenía que tomar decisiones, porque tenía firma autorizada, y cuando las tomaba, bueno, había que tomarlas, bien sea del lado positivo o del lado negativo. Y por supuesto, el ejercicio profesional, eso conlleva un riesgo, pero no un riesgo como lo que uno ve, que uno se va a caer por un abismo, que uno va a tener una enfermedad profesional o enfermedad laboral. No, estamos hablando de los riesgos que están asociados a todos los contratos de obra. Sí, todo tipo de contratos. Vamos a... Un contrato de servicios comerciales, un contrato de servicios. Exacto. En este caso... En una visión de conflicto. Sí, en este caso, Carlos, sí, estamos hablando de riesgos, en este caso riesgos financieros y todo. Importante lo que tú estás señalando, porque yo no sé, yo siempre he sido partidario de que los responsables, los gerentes, supervisores, en fin, para mí gerente es todo aquel que administra un proceso, responsable de ese proceso, pues tiene que tomar decisiones. Algunas serán malas, algunas serán buenas, pero hay que tomar decisiones. Me he conseguido en proyectos donde hay gente que peca por omisión. Y a veces pecar por omisión es más peligroso que tomar una acción. Bueno, Carlos, vamos a... Fíjate. Okay. Perdón. Fíjate, adelante. Bueno, dije, hace pocos minutos fue que redondeé. Ver la visión de conjunto. Así es. Perdonen a aquellos que me estén escuchando.
pero fíjate esto, pecar por omisión, cometer errores. Uno puede cometer errores, porque uno es humano y eso y todo el mundo lo dice, eso está escrito. Pero aún para cometer errores hay que ser sabio. Así. Muchos dicen que el preámbulo para el éxito es el fracaso. Sí, está bien. Pero yo diría que hay dos tipos de errores que se manifiestan en la vida profesional y también en la personal. Tú puedes errar por omisión, se te olvidó algo. Eso es muy común, ¿ok? Porque este cerebro es una cosa muy seria. Y eso es algo imperdonable, eso se puede tolerar. Oye, pero un error por falta de conocimiento, donde debemos tener el conocimiento, donde debemos tener la experiencia, la sabiduría para tomar decisiones, oye, algunas veces es intolerable y son errores que cuestan mucho dinero. Así es. Ok, bueno Carlos, ya pasamos esa parte, vamos a decir, ese trago amargo de las dificultades y los retos hablamos, pero como todo, pues vamos ahora, cuéntanos la parte buena, la parte interesante, porque todo trabajo tiene algunos retos, vamos a decir, algunos logros que tú hayas tenido a lo largo de tu vida profesional y entendiendo el proceso de contratación el proceso de estimación de costos, proceso estratégico y clave dentro del mundo de los proyectos, pues cuéntanos algo positivo que te haya ocurrido, que tú quieras compartir aquí a esta comunidad pues, que te estamos viendo y que en modo alguno nos va a servir para nuestro ejercicio profesional de aquí en adelante. Mira, algo positivo han sido muchas experiencias a lo largo de 25 años. No solamente hay cosas malas, hay cosas muy buenas. Yo también trabajo como consultor y una de las mayores satisfacciones que he tenido es apoyar a las organizaciones de ingeniería y construcción. Porque resulta que cuando, por ejemplo, yo soy estimador, pero más que todo especialista en estimaciones de costo clase 1 y clase 1, que es lo que se refiere pues, al contrato de construcción. Así obviamente, para llegar ahí, tiene que comenzar desde la fase más temprana de un clase 5, que son estimaciones de costo para proyectos. Lo que se llaman orden de magnitud, los estimados de orden de magnitud previos a la fase de la ingeniería de detalles del proyecto. Perfecto. Sí, correcto. Y esos grados de satisfacción es cuando a ti te llama una empresa consultora para que tú no, además de que tú procedas a realizar una estimación de costos, también para la revisión. Yo lo conversaba hace pocos días con un colega chileno que incluso dentro de las prácticas recomendadas de la ACE, que es la Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos, por sus siglas en inglés, es la revisión y validación. Sí. ¿Okay? Y he tenido situaciones, he tenido casos donde no solamente yo, pero cuando hablamos de una revisión y validación, esos son por grupos multidisciplinarios. Uno en el área de civil, por ejemplo, y en otras áreas, que aunque no sea ingeniero mecánico, pero tengo cierto conocimiento como de soldadura, como entendido de tuberías, hemos logrado, José, ahorrarle o reducir costos, mira, en millones de dólares, en mi país, en millones de bolívares, tú sabes, cuando habían las condiciones allá en nuestra tierra, y ahorrarles dinero, salvarles un contrato, demostrando los hechos, ¿ok? Como que poniendo los puntos sobre las IES. Estamos reduciendo, por ejemplo, voy a decir un número, que si yo, 10, 15, 20 millones de dólares, quizás un poco más cuando son megaproyectos, en errores o en omisiones que se han cometido en el tema de las estimaciones de costos. Entonces, esas han sido una de las mayores satisfacciones. Por ejemplo, en Venezuela, aquí en Chile y en otros países también te puedo dar casos. Por ejemplo, tú me estuviste hablando que tú participaste en un proyecto de la, corrígeme si no es así, de la remodelación de la refinería de Talara, allá en... Sí, la modernización.
modernización. Sí, ese es el proyecto, Carlos, ese es el proyecto PMRT, Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara en Perú. Sí, te comento. Exactamente. Yo les facilité una capacitación de estimación de costos para contratos de obras y servicios a 2 ingenieros de una empresa consultora allá en Talara, que estaban en ese proyecto. Uno era, por cierto, un estimador de costos de Colombia y una chica ingeniero industrial, creo que es administradora de contratos. Y ese curso se transformó en curso asesoría. Y para mí fue una gran satisfacción aclararles, guiarlos, encauzarlos por situaciones muy particulares, muy apremiantes que estaban teniendo en el contrato, y eso pues ayudó a una reducción de costos muy importante. No voy a decir los nombres porque... No, por supuesto, por tema... Sí, por en tema. Venezuela, acuérdate que en Venezuela se hablaba, por ejemplo, del millardo, ¿no? Sí. Eran 1.000 millones de bolívares. Repito, aquellos que nos están escuchando y conocen la situación de Venezuela. Mira, yo llegué a reducciones de costos de más de 1 millardo de bolívares, fundamentado en errores, en omisiones, y lo voy a decir con mucha humildad, porque no quiero que me vean con cara de arrogante, ¿no? Que no la tengo, pero he sentido el orgullo de haber contribuido a reducir costos, a ahorrarles costos tanto a entes contratantes como a contratistas, ¿ok? En varios miles de millones de bolívares, incluso en millones de dólares. Porque el tema de las estimaciones, y yo casualmente lo escribí hace poco por acá por LinkedIn, es que va más allá de lo que son las 4 operaciones aritméticas fundamentales, las que uno conoce: sumar, restar, multiplicar, dividir y sacar uno que otro porcentaje. Eso es muy sencillo. Incluso, lo voy a decir otra vez, un análisis de presión unitario lo hace cualquiera. Así te lo digo, José. Tú le dices a un joven de 12, 14 años y le das una calculadora, inclusive desde un teléfono, tú le dices dónde va a sumar, en dónde va a restar, etcétera, etcétera, y te hace la PU. Y hasta te puede manejar un software mejor que nosotros. Pero la clave de todo esto es gestionar. Así es. La gestión. ¿La gestión en términos de qué? La gestión en términos de optimizar los recursos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Tú, como estimador de costos, podrás tener la mejor base de datos del mundo. Que yo la conozco las mejores bases de datos, te las puedo decir con nombre y apellido, pero el tema es que no tengo ningún compromiso comercial con ninguna de ellas. Y eso es algo fundamental para un estimador. Aquellos que son estimadores y que me están escuchando lo saben, ¿ok? Son bases de datos muy serias. Pero si tú no gestionas, por ejemplo, un contrato de construcción en términos de alcances, requisitos, especificaciones técnicas, en términos de qué es lo que te está diciendo el contrato, por ejemplo, en cuanto a lo que es una estructura desagregada del trabajo. Si tú no logras gestionar aguas arriba, entonces, ¿qué te va a pasar aguas abajo, por ejemplo, en lo que se refiere a una estimación de costos? Ahí está el detalle. Y si no se corrigen los errores, si no se revisa, si no se valida, como lo dice el ANSE, mira, yo les aseguro que como que yo me llamo Carlos Parra y tú también lo puedes asegurar, porque sabes perfectamente de qué te estoy hablando, José, que vas a tener terribles dolores de cabeza durante la administración. Así es. Y escríbelo, van a haber órdenes de cambio que a lo mejor no se van a resolver, que eso te va a generar en controversias, y si no se resuelven esas controversias van a haber unos reclamos, y si no se resuelven esas cosas, tristemente, entonces vas a tener que pasar a un ambiente de arbitraje que cuesta mucho dinero y lleva mucho tiempo. Y sobre todo, Carlos, y toma tiempo. Los arbitrajes no es que se resuelven de la noche a la mañana, aparte de que son costosos, toman tiempo. Correcto, y más aún cuando, por ejemplo, un contrato donde se beneficia la comunidad, por ejemplo, una vialidad, un hospital. Claro, aquí no estamos como que discriminando que el contrato es más importante que otro, pero estamos hablando de los interesados, de los afectados. Sí. Ok.
Ok, Carlos. Bueno, dicho esto, para ir un poco ya cerrando, Carlos, siempre hago esta pregunta, ¿no? Para que es dirigida a esa población un poco más joven que nosotros, pues no es que nosotros seamos ingenieros de la vieja data, pero ya no somos Mira, tan de Néstor, la nueva. exacto, pero que estas canas y tus canas también, mira, Así se es. enfocan como adultos contemporáneos. Adultos Eh, contemporáneos. Ok, sí, sí, así es. Carlos, ¿qué consejo le darías tú a esos jóvenes ingenieros que se están iniciando dentro del mundo de la ingeniería y que en modo alguno les agrada, les llama la atención el tema de contratos, el tema de costos? ¿Alguna recomendación, algún consejo que tú tengas a bien, pues compartir con ellos? Cosas de que ese camino, ese andar por el mundo de costos, pues le sea más fácil, le sea más agradable, incluso que se disfrute el viaje en el camino. bueno, eso va a depender, ¿no? Yo tengo muchos amigos que son estimadores a nivel de contratación de obras y yo creo que son como, más que todo a nivel de lo que es un clase 5, un clase 3, que también los tengo. Pero en términos generales, quizás van a escuchar algo que siempre oyen por ahí, de los abuelos, de la gente que tiene mucho más años que uno. Miren, hay que seguir estudiando. Cuando a uno le entreguen el título en un acto solemne, al rector de una universidad, donde uno está con la toga, con el birrete, uno siente tanto orgullo, uno como que, bueno, llegué a esto y listo. No, no. Ahora es que está Ahí es empezando cuando comienza. Claro, ahí es cuando comienza la carrera profesional. Si el trabajo que a ti, donde tú estás, te lleva a veces sin querer queriendo a una especialidad que no fue la que tú estudiaste en base a una mención, por ejemplo, en el área de estructuras, en el área de, qué sé yo, instrumentación, procesos, mecánica, dice, pero si tú vas visualizando una especialidad a lo largo de tu carrera, entonces yo te recomiendo que siempre te visualices como el mejor. ¿Ok? No implica que los demás sean inferiores a ti, no. El mejor en términos de lo que es el valor agregado que tú puedas generar en el exactamente. ambiente de la ingeniería, en el ambiente de las organizaciones, bien sea sector público o sector privado. Sigue estudiando, hay muchos que son autodidactas, yo todavía soy autodidacta, yo todavía, con todo y que yo dicto capacitaciones internacionales, no se crean una que otra vez, yo puedo tomar un curso, calladito sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Y en estos días, hace como 1 o 2 meses, tomé un curso con un gran amigo que fue incluso alumno mío, un curso sobre contratos, curso sobre derecho contractual. Un peruano muy amigo, muy connotado, muy reconocido en Perú, que es experto en el área del derecho de la construcción. Entonces uno tiene que seguir estudiando porque uno se debe a las organizaciones. Uno como ingeniero tiene que aportar y aportar soluciones efectivas. Lo otro que es muy importante, mira José, tú sabes perfectamente que es cierto esto que te voy a decir. A uno, cuando estudiaba ingeniería, a uno no le formaron la idea de leer, ¿ok? De lo que es la lectura. O sea, El hábito de la lectura. uno tiene ya esa idea, ese fanatismo por la lectura, dependiendo cómo se haya criado, dependiendo quiénes son sus padres, sus hermanos. Pero cuando uno está estudiando ingeniería, uno más que todo resuelve problemas, ecuaciones, etcétera. Pero no le forman a uno Así es. esa necesidad, esa importancia de leer. Por ejemplo, cuando uno está también en el área de lo que son los contratos, cuando uno es administrador de contratos, gestor de contratos, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer, lo primero es leer el contrato. Claro. Leer el contrato. Ahí Un están contrato que te tiene Carlos, más de 100 páginas, 100 hojas. 100 hojas, algunos son más largos, otros serán más cortos. ¿Te recuerdas que en estos días Claro. conversábamos y te decía que para mí un contrato es la constitución de ese proyecto? Ahí están todas las reglas de juego con las cuales nos vamos a regir.
Entonces es importante conocerla, por eso es importante leer. Exacto. Y cuando a ti te llaman junto a un equipo de expertos, por ejemplo, para asistir a una organización de un claims o de un arbitraje como perito, mira, lo que sí se imagina son aquellos que lo hacen. Pero aquellos que no han tenido esa oportunidad, que no han tenido esa cercanía de interactuar en una labor como esa, son cientos y miles de hojas de informes que hay que leer. Que hay que leer, así es. Que tú tienes que hacer un cronograma, un Project, lo hace con Project en el seno, con Primavera, por ejemplo. Sí. Estoy un poco especulando, de hacer tu cronograma en cuanto a las actividades. Y una de esas actividades es leer, sacar conclusiones. Antes uno lo hacía en físico y uno rayaba todas las hojas, ponía colores, etc. Resaltaba. Principal y secundaria, por ejemplo. Entonces, esas son una de las recomendaciones que yo les doy. Excelente, a Carlos. las nuevas generaciones. Y les digo también a aquellos alumnos, incluso a aquellos ingenieros que son hasta más viejos que uno, uno tiene que visualizar los contratos, como dije ahora hace pocos minutos, no de una conducta adversarial. Uno tiene que visualizar los contratos como un negocio. ¿Estamos claros? Sí, perfecto. Y el negocio no es solamente visualizando como yo voy a estar en este negocio y me voy a ganar un dinero, voy a tener una utilidad, unos gananciales. Una rentabilidad. Exacto, sí. Va más allá de eso. Porque una de las cosas que se han movido muchísimo, más aún con el tema con la pandemia, es lo que se refiere a la productividad, que es diferente que producción. Claro. ¿Okay? Y la productividad viene dada por la eficiencia. Y si estamos en un contrato, tú debes conocer letra a letra, paso a paso, capítulo por capítulo, cláusula por cláusula, qué es lo que te dice el contrato. Y qué es lo que no dice, lo que dice y lo que no dice también. Exactamente. Y sin ser abogado, yo no soy abogado, pero soy ingeniero. Ingeniero civil. Civil. Uno tiene que conocer en cierta manera algunos términos que son jurídicos. Así ¿Por es. qué? Claro. Cuando uno está en el tema de contratos, en el tema de contratos, ahí hay tres vertientes, como yo he llamado, que son de alto valor. Es el tema técnico, administrativo y jurídico. ¿Okay? Así es. Siempre tengo esos comodines que son abogados muy serios, donde ellos conocen, son expertos en el área jurídica contractual, contratos administrativos, el derecho administrativo, el derecho contractual, pero que son factores, lo voy a decir así, factores multiplicadores cuando hay que tomar decisiones que a veces les gustan a uno y a otros no les gustan. Porque de esto, señores, está lleno todo este espacio, todo este espectro del área contractual. Porque no es siempre, no se trata de ir contra esta empresa y de ir a favor de esta. Así es. Tiene que haber un equilibrio, inclusive hay un término jurídico que se llama equilibrio económico. Hay otros países que le llaman equilibrio económico-financiero. Así es. Entonces, la idea es siempre tener esa actitud colaborativa, porque el punto de encuentro, lo que es la visión y misión de un contrato, de hecho, es el contrato. Punto de encuentro entre mandante y contratista. Okay. Y la verdad que disculpa que me extienda mucho en algunas. Sí, porque recuérdate que sí, me apasiona. No, sí, ya vi que te emocionaste y es bueno, ¿no? Y interesante, tal vez hagamos otra entrevista ya para un tema más específico, pero lo que sí quiero, Carlos, porque es importante hacer, vámonos ya a la etapa del cierre, ya tenemos unos 30 minutos conversando, vamos a ir cerrando, pero lo importante acá es, supongamos, José Ferrer, cualquiera de las personas que me siguen en el canal, de esta comunidad interesante al cual va a llegar este video, mira, yo quiero tomar un curso con Carlos, yo quiero ponerme en contacto con Carlos. ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo? Échanos el cuento, Carlos. Bueno, si estamos hablando de coordenadas, la primera es mi dirección de correo electrónico, cparra@costosingeniería
La otra cuenta que no es corporativa, la que tengo muchos años utilizando, costosingeniería@gmail.com. Y aquellos que quieran saber qué hago, qué no hago, qué escribo, qué no escribo y cómo escribo, pueden visitar en LinkedIn, me pueden encontrar como Carlos Parra Urdaneta. Y si me quieren enviar, quieren interactuar conmigo por LinkedIn, ya saben que eso es una red profesional que tiene un casillero, es decir, me pueden contactar pues por el casillero privado. ¿Ok? Entonces esas son pues las principales coordenadas en las cuales me pueden ubicar. Perfecto. También cuando me las envíe, entonces en la edición del video las pongo acá como especie de un banner acá para que aparezca y la gente pueda tomar nota y sea más fácil pues tener esa información bien interesante. Bueno, Carlos, llegando al final, no te puedes ir y no se me escapan mis invitados de esta etapa de cierre donde le digo, oye Carlos, quiero que nos lances un reto asociado al tema de costos, asociado al tema de contratos, obviamente enmarcado dentro de lo que es proyecto. Te escuchamos, haz un buen cierre allí pues. Señores, la visión de conjunto o la cadena de valor formada entre los costos y contratos es una cadena, vamos a decirlo así, imposible de romper. Aquellos que se identifiquen con el tema de costos nunca omitan el tema de los contratos. Se lo dice Carlos Parra porque esto es apasionante. Más allá de que sea un trabajo bien pagado, es un tema donde tú eres un servidor. Estamos para servir, no para ser servidos. ¿Ok? Les recomiendo, en la medida de sus posibilidades, hay una asociación internacional en la cual yo pertenezco, estoy como en la junta directiva de la ACCE, Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos, por sus siglas en inglés. Pertenezco a la junta directiva de ACCE Chile Section como vicepresidente de Educación. Les recomiendo, estudien, certifíquense en lo que tiene que ver con la ingeniería de costos y con las estimaciones de costos. Son dos certificaciones diferentes que tenemos allí, además que hay otras, planificación y control de proyectos, valor ganado y el área también de lo que es la gestión de planes. Pero no se conformen con la certificación. No les voy a decir como algunos dicen que es un papel. No, eso no es un papel. Eso no es un papel. Eso es un valor agregado. Y cuando llamo valor agregado, es aquello que a ustedes se les dan como una identificación como profesionales de primera. Pero para servir, para apoyar. Repito, y disculpe que sea tan repetitivo, tan redundante, el centro de todo esto es generar valor. Y no solamente nos ayuda como profesionales, también como personas. Porque antes de ser profesionales, somos personas. De allí, señores, que incluso, para no solamente hablar de la CE, en el PMI también se habla de las habilidades blandas. Es decir, mantener ese equilibrio entre las habilidades duras y las habilidades blandas. Porque el espíritu, el alma, la buena cabeza, el buen trato a las personas, también quizás es el mayor factor multiplicador como persona y como profesional. Excelente, Carlos. Mira, un gustazo nos acabamos de dar con esta entrevista que te acabo de hacer. Excelente, excelente cierre. Mira, y esto me obliga a decirte, Carlos, que de una vez te extiendo otra invitación cuando usted quiera, cuando usted disponga de algún tiempo y conversamos ya, sí, de un tema un poco más específico acerca, obviamente, de tu especialidad, de lo que es el mundo relativo de contratos y costos. Bueno, Carlos, un gran saludo, un abrazo por allá por Chile y que estés muy bien. Gracias a ti, José. Muchas bendiciones para ti, para tu familia y bendiciones para toda la comunidad internacional, aquellos que nos están escuchando. Primero que todo, salud, ¿ok? Y lo demás viene por añadidura de Dios.
Así Que es. estés muy bien. Feliz fin de semana, porque esta entrevista ha sido un día sábado, pero todos los días son días de Dios. Gracias, Carlos. Un abrazo, hermano, que estés muy bien.